a partir de este momento nosotros vamos a pasar a desarrollar las características de lo que vendría a ser los climas del Perú, ¿ya? A ver, fijémonos por aquí, miren. A través de esta gráfica nosotros observamos, por ejemplo, las características climáticas que se van a registrar a nivel mundial, ¿no? Sabemos muy bien que todas aquellas zonas que están muy cerca de la línea ecuatorial van a ser las que van a percibir mayor temperatura. Por lo tanto, pues estas regiones van a tener un clima cálido, tropical, con lluvias intensas durante gran parte del año. ¿No es así? Y conforme dijimos, nos vamos desplazando hacia los polos, tanto al polo norte como también hacia el polo sur, vamos a ver pues que esta condición va a ir cambiando. Lo que va a ocurrir es que la temperatura se va haciendo cada vez más fría. ¿No es verdad? El frío se va acentuando hasta el punto de que en los extremos de nuestro planeta vamos a encontrar climas bastante fríos, ¿no es verdad? Por debajo de los 0 grados. Entonces, siguiendo esa lógica, ¿no? Vamos a ubicar a nuestro país, ¿ya? Miren, el Perú estaría acá, ¿no es así? Fíjense ustedes en el puntero láser. Si el Perú está ubicado en este punto que estamos indicando, ¿ya? Muy cerca de la línea ecuatorial, ¿no? Entonces deberíamos de pensar que por estar ubicados cerca de la línea ecuatorial y estar ubicados en la región climática tropical del planeta o región climática cálida del planeta, ¿no? Todo el territorio peruano debería de presentar pues altas temperaturas, lluvias intensas en todos los meses del año, ¿no es verdad? Y también una fuerte humedad, ¿no es así? Eso debería ser la característica de todo el territorio peruano. Pero nosotros sabemos que no es así, ¿no? Que nuestro país tiene una gran diversidad de climas. Y esa gran diversidad ha sido generada por uno de los factores, ¿no? Que si bien es cierto hay varios, ¿no?, factores que influyen sobre las condiciones climáticas del Perú, uno vendría a ser el principal, y eso no hay que olvidar. El factor principal de la gran diversidad climática que tiene el Perú habría de ser la cordillera de los Andes, ¿ya? Entonces, ¿no? Nosotros no podríamos decir que el factor determinante del clima del Perú es la latitud. No, no lo es, ¿no? Sino habría de ser la gran cordillera de los Andes, pues y sus relieves por encima de los 2.000, 3.000, ¿no? Hasta por encima de los 6.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Veamos por aquí otra característica importante. Ahí está, miren, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico, ¿no? En donde recordamos la influencia de la altitud respecto de lo que vendría a ser la radiación solar, ¿no es verdad? Lo que vendría a ser la humedad y la presión atmosférica que ya habíamos estudiado, ¿no? Sabemos muy bien nosotros que con la altitud, ¿no?, la temperatura, pues, obviamente tiende a ser menor, ¿no? A mayor altura sabemos, pues, que la temperatura siempre va a tender a bajar. Chicos, nos fuimos por un momento. ¿Me escuchan, por favor? A ver si me confirman. ¿Sí? ¿Me escuchan? Nuevamente, a ver. ¿Sí? A ver, si nos fuimos por unos cuantos segundos nada más. Ahí está. Bien, muchachos, ya vamos a tener pues que, a ver, adaptarnos a estas condiciones. A veces, ¿no?, ocurre que el internet pues nos juega una mala pasada, ¿no? Muy bien, entonces estábamos hablando respecto de lo que es los aspectos relacionados con la altitud y la influencia que este va a ejercer sobre lo que sería la temperatura, la humedad y la presión atmosférica, ¿ya? Recuerda tú que a mayor altura, menor temperatura, a mayor altura, menor humedad, a mayor altura, menor presión atmosférica, ¿no? Y por lo tanto, si hay menor humedad, también habrá menor, ¿qué cosa? Presencia de nubes, ¿no es así? Eso respecto de lo que vendría a ser el factor altitud, ¿ya? En el caso del Perú, como ya hemos dicho, el Perú es un territorio que va a tener una gran diversidad de climas, ¿no? Hemos dicho que de los 32 climas que se registran a nivel mundial, el Perú pues habría de presentar 28, ¿correcto? Ahora, esta situación de una gran diversidad climática
miren, está generada por varios factores que nosotros vamos a resumir en esta clase. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, hablamos de la región costa y nos preguntamos cuál sería el factor o cuáles serían los factores que generan sus características climáticas, aquí tendríamos que destacar algunos, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que juegan un papel importante las corrientes marinas, como es el caso de la corriente del Niño y también la corriente de Humboldt. ¿Ya? A ello le podríamos sumar, por ejemplo, también la ubicación latitudinal como un factor complementario respecto de las características climáticas que va a tener nuestra costa. ¿Ya? Si hablamos de la región andina, pues aquí el factor que juega un rol fundamental habría de ser la cordillera de los Andes, ¿no? Con su gran altitud. Y si hablamos de la selva, pues en la selva más bien el factor que influiría determinantemente sería pues la baja latitud, ¿no? Es decir, el hecho de que estemos cerca de lo que sería la línea ecuatorial, ¿ya? Y como ya habíamos indicado hace un rato, de todos los factores, aquel que es considerado como el principal en la gran diversidad climática que tiene nuestro país, pues ahí estaríamos hablando de la cordillera de los Andes, ¿ya? Veamos el caso, miren, general, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la costa, ¿ya? Y nos preguntamos qué características va a presentar la costa, observamos por aquí lo siguiente, ¿no? Que la costa habría de ser la región que territorialmente hablando representa aproximadamente el 11% de la superficie del territorio peruano. En la costa se concentra más del 50% de la población a nivel nacional, ¿ya? Y si hablamos respecto de lo que viene a ser clima, como habíamos señalado, pues aquí en la costa hay dos factores que van a influir, ¿no? Determinantemente. Una sería la corriente del Niño y la otra es la corriente peruana o también llamada la corriente Humboldt. Podríamos decir, jóvenes, que en toda la costa peruana existe una misma característica climática. O sea, si yo voy de Tumbes hasta Tacna, podría decir en todos estos departamentos costeros vamos a encontrar similares condiciones climáticas. La respuesta es no. Mientras que en la costa norte del Perú vamos a percibir temperaturas altas y lluvias intensas durante los meses del año, ¿no? Con presencia solar en gran parte del año. Más bien, en lo que concierne a la costa central y a la costa sur, la situación pues va a tender a ser diferente, ¿ya? En la costa central y sur vamos a encontrar una temperatura media de 18 grados, vamos a encontrar una alta humedad en la temporada de invierno principalmente y además vamos a hallar pues que no llueve ¿no? intensamente, ¿no? Se dan sí ligeras precipitaciones, probablemente en verano se pueden dar lluvias, ¿no? Pero no son determinantes y no son muy prolongados como podría pasar en otras regiones de nuestro país, ¿ya? Eso es en el caso de la costa. Entonces, a lo que tenemos que llegar es a la conclusión de que toda la costa no tiene una sola condición climática, ¿ya? Eso lo vamos a explicar más detenidamente en un momento, ¿sí? En el caso de la región andina, vemos pues que la sierra representa el 30% de la superficie territorial de nuestro país, ¿no? Aquí vive poco más del 30% también de la población peruana. Y aquí, por supuesto, vamos a hallar de manera imponente la presencia de la cordillera de los Andes. ¿No es así? Dentro de lo que vendría a ser la región sierra, muchachos, pues vemos que aquí más bien destaca un clima templado, un clima templado, seco, con una gran variación de temperatura en un mismo día. Puede ser, ¿no? Temperaturas altas durante el día y temperaturas bastante bajas durante la noche. ¿Ya? Aquí habíamos comentado que un factor que influye muchísimo en esa condición habría de ser la cordillera de los Andes. En el caso de la selva, miren, representa el 59% de la superficie territorial del Perú. En ella vive poco más del 12% de la población a nivel nacional, según el último censo del año 17. Se dice que la selva concentra el 14% de la población nacional, porcentaje que en realidad es bastante bajo en comparación al enorme tamaño que tiene la selva, ¿no? Pero sucede que la selva, pues, es la región que reúne las características de todo territorio
ubicado muy cerca de la línea ecuatorial, ¿no? Como ya hemos dicho, todos los territorios que están cercanos al ecuador terrestre tienen pues un clima cálido, tropical, con altas precipitaciones, ¿no? Y esas condiciones, vuelvo a repetir, se van a registrar aquí a nivel de la selva, ¿ya? Entonces aquí el factor que juega un papel importante habría de ser el factor latitud, ¿correcto? Entonces, corrientes marinas en la costa, cordillera de los Andes a nivel de la región andina y lo que sería la baja latitud a nivel de la selva. Ahora, eso no quiere decir, jóvenes, que la cordillera de los Andes no influye en la costa. También influye en la costa. De la misma manera también influye a nivel de la región de la selva, ¿ya? Pero en todo caso estamos destacando, ¿no?, las características, digamos, más resaltantes respecto de lo que sería la influencia de ciertos factores por región, ¿ya? Entonces veamos por aquí a nivel de lo que es la costa, ¿ya? ¿Qué pasa con la costa, no? Como ya habíamos comentado hace un ratito, la costa de nuestro país, chicos, no va a tener pues un clima, ¿no? Digamos pues como propio de toda el área, ¿no? Más bien dijimos que de Tumbes a Tacna vamos a encontrar ciertas diferencias respecto al clima. Aquí más bien nosotros podríamos hablar, miren, de dos zonas bien marcadas, ¿ya? Una vendría a ser la costa norte, que abarcaría desde Tumbes hasta Piura, ¿ya? Tumbes y Piura, hasta lo que vendría a ser la península de Illescas, que se encuentra en el departamento de Piura, aquí, en esta zona, ¿ya? Y a partir de ahí hasta Tacna, hasta la zona fronteriza, vamos a hablar de lo que se conoce como la costa centro-sur, ¿no? O la costa central y sur, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que pasa con las características climáticas de la costa norte de nuestro país, ¿no? Entre Tumbes y Piura. Miren aquí, ¿qué es lo que estamos observando? Dice que a nivel de la costa norte se va a registrar un clima semitropical cálido, ¿ya? Un clima semitropical quiere decir un clima con temperaturas altas, en promedio 23, 24 grados Celsius, ¿ya? Y con lluvias estacionales. Principalmente las lluvias se van a generar en la temporada de verano, ¿correcto? Aquí el factor climático principal que va a jugar un papel importante habría de ser la corriente del Niño, ¿ya? La corriente del Niño vendría a ser una porción de un enorme movimiento de aguas oceánicas que se van a registrar a nivel del Pacífico Norte, conocido como la contracorriente ecuatorial, ¿ya? Estas se van a desplazar en sentido horario, es decir, siguiendo las agujas del reloj, como ustedes están viendo, y ocurre que en la temporada de verano, parte de esta corriente se va a acercar a lo que vendría a ser, pues, el Golfo de Guayaquil y la costa norte de nuestro país, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Que esta corriente que está desplazándose, ¿no? Desde la región, digamos, ecuatorial, ¿no? O de la zona de baja latitud hacia nuestra costa, va a traer consigo, pues, aguas cálidas, ¿ya? Al traer consigo aguas cálidas, va a generar que la temperatura del mar peruano en este sector aumente. Con ello va a haber mayor evaporación y al haber mayor evaporación, pues se va a producir la formación de nubes que se van a precipitar intensamente sobre esa zona. Por esa misma razón es que durante la temporada de verano se producen lluvias intensas en estos departamentos, ¿correcto? Entonces, si me preguntaran a mí, ¿no?, ¿cuál es el principal factor que influye en la característica climática de la costa norte? Mi respuesta sería la corriente del Niño. ¿Y por qué se le llama corriente del Niño? Porque esta es una corriente estacional, muchachos, que hace su aparición en la temporada de diciembre, ¿no? En los últimos días de diciembre, diríamos, ¿no? Que justamente su llegada coincide pues con las celebraciones de la Navidad. Y desde la antigüedad, desde hace mucho tiempo atrás, ¿no?, los pescadores peruanos identificaron a esta corriente, ¿no?, o sea, estas condiciones del aumento de la temperatura del mar, justamente pues con las celebraciones de la Navidad. Por eso es que a la corriente se le dio pues la denominación de El Niño, ¿correcto? El otro factor que también va a influir muchísimo en lo que serían las características climáticas de la costa norte sería la baja latitud. Claro, ¿no? Por estar
ubicados cerca de la línea ecuatorial, exactamente a los 3 grados aproximadamente de latitud sur, pues todavía, ¿no?, se registra una zona con alta presencia de radiación solar, pues, durante gran parte del año. Pero, ojo, recuerda que en la costa norte del Perú no llueve todos los meses del año. Las lluvias son estacionales. Las lluvias se van a presentar principalmente en la temporada, dijimos, de verano. ¿No es así? Y el resto del año, pues, va a ser un periodo seco, ¿no es así? Y eso definitivamente ejerce mucha influencia sobre las actividades económicas que la población va a desarrollar en estos sectores, ¿ya? Por otro lado, a nivel de lo que vendría a ser la costa central y sur del Perú, vamos a encontrar otra característica climática, que es denominada así, mira, ¿no? Se denomina clima subtropical árido, ¿ya? Subtropical, ¿por qué? Porque es una temperatura menor la que se va a registrar en promedio, ¿no?, en estas zonas. La temperatura media es de 18 grados. Se dice subtropical árida, ¿por qué? Porque entre la costa central y sur no hay lluvias permanentes o lluvias estacionales, ¿no?, acentuadas, pues en algún momento del año, como sí suele ocurrir en la costa norte. ¿No es así? Aquí la temperatura es más baja, ¿no? Aquí es más, ¿no?, durante el invierno se siente un frío, ¿no?, bastante acentuado, como el que estamos percibiendo ahora, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos con 17 grados de temperatura y con una alta humedad, ¿no es así? Y eso se debe a ciertos factores, como por ejemplo, ¿cuál? Bueno, uno de los factores que influye en la característica climática de la costa central y sur vendría a ser la corriente de Humboldt, ¿no? Que es esta, miren, que está graficada acá, ¿no? En esta partecita, ¿no? Fíjense ustedes, lo que viene de arriba vendría a ser la corriente del Niño, y lo que se desplaza de sur a norte, ¿no?, habría de ser la corriente peruana, o también llamada la corriente de Humboldt. A diferencia de la corriente del Niño, la corriente peruana es una corriente que se va a desplazar todo el año por el mar peruano, ¿ya? Es una corriente que tiende a hacerse mucho más amplia, mucho más ancha en la temporada de invierno. Por eso es que es en esa época en la que la temperatura que se va a registrar a nivel del mar, pues también va a ser fría, ¿no? Nosotros hace un rato comentábamos de que todas las ciudades ubicadas cercanas a grandes masas de agua tienen, ¿no?, una temperatura moderada, ¿no?, un clima pues bastante estable, digamos, ¿no? Pero esa situación no pasa en Lima. Aquí en Lima nosotros tenemos veranos bastante cálidos, con temperaturas que han alcanzado los 33 grados, ¿no es verdad? Y tenemos pues inviernos que, si bien es cierto, no bajan, ¿no?, de los 14 o 15 grados, la percepción que nosotros tenemos es de un frío intenso, ¿no es verdad? Y ese frío intenso que percibimos es producto de la alta concentración de humedad que se registra en estas zonas, como es el caso de Lima, vuelvo a repetir. ¿Pero a qué se debe ello? La corriente peruana es una corriente fría, pero esta no actúa sola, sino hay otros elementos más que van a influir sobre la corriente peruana, que vamos a describir por aquí. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la corriente peruana, o también llamada la corriente de Humboldt, cuyas aguas son frías, hemos dicho, y que se desplazan de sur a norte, ¿no? Sucede pues que esta corriente forma parte de un enorme movimiento que va a realizar el Océano Pacífico en la parte sur. En este caso, las aguas oceánicas se mueven en sentido antihorario, es decir, van en contra de las agujas del reloj. Por eso, como tú te das cuenta por aquí, ¿no?, la corriente peruana pues se va desplazando en sentido norte. ¿No es así? ¿No? Va subiendo, pero ¿qué pasa? Que viene desplazándose desde el sur. Viene llevando consigo aguas de baja temperatura, ¿no?, que van a ejercer influencia sobre nuestro litoral, sobre nuestra costa. ¿Qué es lo que hace? Esa baja temperatura de la corriente peruana va a ser responsable de la formación de la vegetación en las lomas, sobre todo en la temporada de invierno, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la temporada de invierno podemos bien visitar a lo que vendría a ser las lomas de la Chay, la loma de Lúcumo, ¿no es verdad? Al igual que yo también podemos visitar pues las lomas de Ventanilla, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que estas lomas van a
contener en su interior una gran cantidad de vegetación. Vegetación de poca altura, generalmente herbácea, ¿no? Estas lomas, ¿no? Son elevaciones de terreno, se cubren de verdor en toda la temporada de invierno debido pues a la alta humedad, pero en la temporada de verano esa vegetación se seca, desaparece. ¿Ya? Por eso es que una buena época para visitarlas, vuelvo a repetir, sería la temporada de invierno. Ahora, con respecto a la corriente de Humboldt, recuerda tú que esta es una corriente que se desplaza permanentemente por el mar peruano, ¿ya? Pero sucede que su amplitud tiende a variar. En verano va a ser menos amplia respecto del invierno, ¿no? Entonces, como en el invierno tiende a extenderse más, porque dice que va acompañada de otras corrientes, como por ejemplo la corriente costera, la corriente oceánica, ¿no? Entonces, sucede pues que eso va a conllevar, ¿no? A que se acentúe la temperatura baja en la época de invierno, ¿ya? Asimismo también, una de las consecuencias que va a generar la corriente de Humboldt sería la inversión térmica, que hace un rato estábamos comentando. Debido a la alta humedad, se va a formar nubes de baja altura, conocidas como las nubes estratos, y estas nubes estratos van a impedir que los rayos solares se desplacen hacia la superficie terrestre, o sea, hacia la zona donde nos encontramos. Y por esa misma razón ocurre que por encima de las nubes se va a poder percibir mayor temperatura respecto que la zona baja de la nube, ¿no? Entonces, a esa temperatura invertida, ¿no? Menor temperatura bajo la nube que encima de ella, pues se le conoce como la inversión térmica, ¿ya? Pero miren, además de la corriente de Humboldt, el otro factor que también influye sobre lo que sería las características climáticas de la costa central y sur del Perú sería el anticiclón del Pacífico Sur, ¿ya? ¿Qué vendría a ser el anticiclón del Pacífico Sur? A ver, vamos a revisarlo por aquí, ¿ya? Dice un anticiclón vendría a ser masas de aire, ¿ya? Que se van a desplazar por encima de los océanos, ¿ya? O sea, son vientos arremolinados, ¿no? Que se desplazan sobre el océano, ¿no? En este caso, el Océano Pacífico, como ustedes están viendo por aquí, ¿ya? Se desplazan por zonas de alta presión. Recuerden ustedes que las zonas de alta presión son zonas de menor temperatura, ¿no es verdad? Y fíjense ustedes que este anticiclón del Pacífico Sur también se desplaza en sentido antihorario. Entonces, estas masas de aire frías, y como son frías, son masas de aire muy densas, ¿no? Muy pesadas, van a viajar, miren, por este sector y van a llegar a impactar sobre el relieve de nuestra costa, ¿correcto? Así que a la baja temperatura del mar peruano le debemos sumar lo que sería también la humedad que va a ser transportada, ¿no? Las masas de aire frío que van a ser transportadas por el anticiclón del Pacífico Sur, ¿correcto? Así que esta situación, miren, va a conllevar a qué cosa, ¿no? Que se produzca, pues, que toda la costa central y sur termine inundada de vapor de agua que por la baja temperatura, miren, ella va a condensarse, sí, ¿no? Va a llegar a constituir las nubes que hemos comentado, pero no va a poder, ¿no? Precipitarse intensamente como ocurre a nivel de la selva. Para que las nubes se puedan precipitar, estas se tienen que desplazar cuesta arriba, ¿no? Entonces ahí es donde las nubes, encontrando otras condiciones atmosféricas, pues tienden a modificarse, a cambiar, ¿no? De estado gaseoso pasarán a estado líquido, ¿no? La nube se romperá y ahí se precipitará. En el caso de las nubes estratos, como están a poca altura, estas de aquí más bien se mantienen de forma permanente en la atmósfera, sin precipitarse. Puede ocurrir, por ejemplo, que se dé, debido a la alta concentración de humedad, la caída, ¿verdad?, de parte de este vapor, pero en forma de lo que nosotros conocemos con el nombre de garuda. Por ejemplo, en estas últimas semanas, en las madrugadas, ha caído pues lloviznas, ¿no es verdad? O también conocido como el nombre de garudas. De tal manera que nosotros nos hemos despertado y en las primeras horas de la mañana pues hemos visto quizás, ¿no? La avenida mojada, ¿no? Las pistas todas mojadas, ¿no es así? O de repente la azotea de tu casa también pues, ¿no? Mojada, a consecuencia de las lloviznas caídas de madrugada.
Estas lloviznas son consecuencia de la excesiva humedad que hay en el ambiente. Entonces el ambiente se satura de humedad y parte de esa humedad va a tener que caer, ¿correcto? Eso pasa, vuelvo a repetir, en la temporada de invierno sobre todo. ¿Ya? Ahora, habría que preguntarnos, ¿no? Lo siguiente. En Lima llueve, muchachos, pregunto yo. En Lima llueve, ¿qué dicen ustedes? Aquí en Lima se han registrado lluvias. Cae garúas, ¿no es verdad? En la temporada de invierno. Claro, caen lloviznas o garúas. Pero en Lima, ¿lloverá o no lloverá? Pocas veces, ¿no? Sí, también se han registrado lluvias en Lima, por cierto, ¿no? Sobre todo en la zona norte de Lima, por ejemplo, en distritos como el distrito de Puente Piedra, el distrito de Caraballo, hay temporadas en las que se han registrado lluvias, y lluvias, no lloviznas, sobre todo en épocas de verano, ¿ya? Pero eso está más relacionado con masas de aire que vienen de la región andina, ¿no? Estas masas de aire logran atravesar la cordillera, ¿ya? Que, ¿no? En su parte baja, en este caso, ¿no? Logran atravesar, se desplazan hacia la costa y ahí producen, pues, fuertes precipitaciones. Han ocurrido situaciones como las que estoy comentando, pero que son en realidad bastante raras, ¿no? En la ciudad capital. Por lo general, vuelvo a repetir, ¿no? Lo que se da es la presencia de garúas en la temporada de invierno, ¿ya? Entonces, en la costa central y sur, los factores que influyen serían la corriente de Humboldt, ¿no? La presencia del anticiclón del Pacífico Sur, que trae masas de aire muy frías, ¿no? Que terminan condensándose en la costa central y sur. Pero ello también tendríamos que agregarle las características, como por ejemplo vendría a ser la cordillera de los Andes, ¿no? La cordillera de los Andes, en la parte central y sur, va a presentar, sobre todo en la parte central, su mayor altitud, ¿ya? Y al presentar su mayor altitud, la cordillera de los Andes se convierte en una especie de barrera, ¿no? De cortina que impide el paso de las masas, ¿no? De aire y la humedad que hay hacia el interior, hacia la región de la costa. Entonces, eso también genera, pues, ¿no? Una ausencia de lluvias en todas las zonas que estamos comentando, ¿ya? Y consecuencia de ello, profesora, ¿qué serían? Si aquí en la costa central y sur no llueve permanentemente, sino raras veces, como hemos comentado, llovizna en invierno, ¿no es verdad? Como lo hemos mencionado, ¿eso qué consecuencias puede traer? Bueno, por ejemplo, a nivel de lo que vendría a ser la orografía, o sea, los suelos, el relieve, la consecuencia sería pues que vamos a encontrar en todo este sector de nuestra costa, ¿no? Central y sur, un suelo árido, desértico, que difícilmente va a presentar pues una gran diversidad de flora y fauna en su interior, ¿no? Miren, ahí eso es algo que forma parte, digamos, de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, si nosotros tomáramos en este instante un bus que nos dirigiera por toda la Panamericana, ¿no? La Panamericana norte y sur, ¿no? Si fuéramos, ¿no? De lo que vendría a ser, por ejemplo, Ancón, ¿no es verdad? Hacia la zona de Lurín, Mala, ¿no? Vamos a ver que en todo ese recorrido, chicos, una de las cosas que destaca en el suelo, ¿no es verdad?, de la ciudad de Lima metropolitana y zonas aledañas, muchachos, es que el suelo que vamos a encontrar es árido y vamos a hallar poca vegetación en el camino, ¿sí? Entonces, esa escasa vegetación que percibimos a nivel de costa central y sur tiene que ver con estas condiciones climáticas que estamos mencionando, ¿ya? Entonces ahí tenemos, miren, los factores que influyen en el clima o los climas de la costa, ¿no? Veamos en el caso, miren, de lo que vendría a ser, ahí está, ¿no? La aridez que estábamos comentando hace un rato, ¿no? Dice factores de la aridez costera. La condición de ausencia de lluvias en la costa central y sur, como comentábamos, es lo que determina un suelo seco, árido, ¿no es así? Y eso está determinado por factores como la frialdad marina, dentro de la cual está la corriente de Humboldt, pero aquí también, miren, ojo, estamos colocando el afloramiento, ¿ya? ¿El afloramiento qué cosa es? El afloramiento es el proceso a través del cual, como las aguas del mar están en movimiento, ¿no? Va a suceder que las aguas profundas frías, ¿ya? Van a ascender y las aguas cálidas superficiales van a descender. ¿Y esto se debe a qué? Se debe a el impulso que va a generar los vientos alisios sobre el mar peruano.
Los vientos alisios atraviesan la selva, la zona andina, llegan a la costa, y cuando llegan a la costa soplan sobre nuestro mar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen, no? Empujan las aguas superficiales cálidas y eso permite que asciendan las aguas frías. Esto es un proceso permanente. Por eso es que también el mar peruano es un mar de aguas frías, ¿no? Sobre todo en la parte central y sur de nuestro mar, ¿no? A diferencia de la zona norte, en donde, como ya hemos comentado, pues la mayor radiación sumado, ¿no?, a la corriente del Niño, genera pues una característica distinta, ¿ya? Ahí está entonces, ¿no?, el factor de la frialdad marina y la cordillera como determinantes en la aridez del suelo de la costa, ¿ya? En el caso de la región andina, como ya habíamos señalado hace un ratito, a nivel de la región andina, chicos, va a jugar un papel muy importante el factor altitud. En este caso, la cordillera de los Andes. ¿No es así? En donde nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a percibir, no? Que en las zonas bajas de los Andes el ambiente es más bien un poco más cálido, ¿no es así? Mientras que en las zonas de mayor altitud, pues vamos a registrar temperaturas bajas, ¿no? Por ejemplo, si estamos a nivel de la región andina, podemos encontrar zonas en donde la temperatura media es de 16 grados, otras donde la temperatura media es de 12, vamos ascendiendo y la temperatura media pues es de 8 grados, inclusive, ¿no?, si ascendemos un poco más, van a registrarse temperaturas por debajo de los 0 grados. ¿No es así? Eso es lo que vemos a nivel de lo que vendría a ser la región andina, ¿no? Y a nivel de lo que vendría a ser la región amazónica, pues como ya habíamos comentado, aquí juega un papel importante la presencia de vientos, como es el caso de los vientos alisios, ¿ya? Y también la baja latitud. ¿Qué es lo que hacen los vientos alisios? Como te dije hace un ratito, los vientos alisios son vientos planetarios que van a soplar en dirección al occidente, ¿no?, de nuestro territorio. Es decir, entran por la selva, avanzan hacia la región que concierne pues a la sierra y luego hacia la costa. Pero ¿qué sucede? Que cuando se van desplazando por la selva, van portando consigo abundante humedad, ¿ya? Entonces los vientos alisios van pasando por la selva baja, ¿no es verdad? Se van acercando a la selva alta y van llevando consigo humedad. Esa humedad podría atravesar hacia la región andina y precipitarse fuertemente en la región andina. Pero sucede que cuando los vientos alisios van a pasar hacia la sierra, lógicamente se encuentran con la cordillera de los Andes. En este caso, con la cadena oriental de la cordillera de los Andes. Y esta cadena, ¿no?, este sistema montañoso, se convierte pues en una barrera que impide que los vientos alisios y la humedad que transportan pasen rápidamente. Entonces, ¿qué sucede? Como es una barrera, esa humedad que está llevando va a terminar concentrándose en este sector, ¿no?, en la parte oriental, digamos, de la cordillera. Ahí toda esa humedad se va a ir condensando, va a formar nubes grandes, como ustedes están viendo por aquí, ¿no es verdad? Y estas nubes de gran tamaño se van a empezar a precipitar fuertemente, provocando que el oriente del Perú sea la región con mayores precipitaciones de todo el país. Estamos hablando específicamente de lo que vendría a ser la región de la selva alta, ¿ya? Entonces, si a mí me preguntaran qué región del Perú es aquella que registra mayores precipitaciones a nivel nacional, mi respuesta sería la selva alta, ¿ya? Entonces, por aquí, miren, muchachos, ya que nosotros hemos hablado hace un ratito de climas de la costa, señalando que la costa norte y la costa central y sur tienen diferentes características climáticas, por aquí, miren, vamos a hacer pues rápidamente una observación respecto de las características climáticas que va a tener el interior de nuestro país, tomando en cuenta la clasificación del territorio peruano hecho por el doctor Javier Pulgar Vidal. Como tú recordarás, Javier Pulgar Vidal, geógrafo de profesión, pues desarrolló una tesis que denominó la tesis de las 8 regiones naturales, ¿verdad? Y en esta tesis clasificó al territorio peruano en 8 regiones, tomando en cuenta la altitud. Habló de las características de clima, características socioeconómicas de cada región,
¿no? Conjuntamente, pues, habló también que todo ello impactaba en las costumbres, ¿no? Las tradiciones que cada una de estas regiones podía presentar, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta esa clasificación, muchachos, nosotros, por ejemplo, podríamos decir lo siguiente, que la región Yunga, que está ubicada entre los 500 a los 2.300 metros sobre el nivel del mar, se va a caracterizar porque va a tener un clima denominado templado cálido, ¿ya? Aquí en la región Yunga vamos a encontrar ciudades como por ejemplo la ciudad de Chosica, que hace un rato mencionamos. También estaría la ciudad de Tacna y aquí también se encontraría ciudades como la ciudad de Huánuco, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué en común tienen estas tres ciudades que estamos mencionando? Que están ubicadas entre los 500 a los 2.300 metros sobre el nivel del mar y es una región, muchachos, en donde hay un fuerte contraste térmico entre lo que es el día y la noche, o sea, en el día se puede sentir mucho calor y de noche se puede sentir frío, como también hay un fuerte contraste térmico entre el sol y la sombra. Quiere decir que si yo estoy en un ambiente abierto de día, voy a sentir bastante calor. Pero si me pongo, por ejemplo, debajo de la sombra de un árbol, voy a poder percibir una temperatura menor. ¿Ya? Eso se registra a nivel de Jung, ¿no? Este clima templado cálido, por ejemplo, si hablamos a nivel económico, podríamos decir que es muy importante porque permite que ahí se puedan desarrollar actividades como el caso de la agricultura, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la región Yunga, podemos decir que Yunga es la región en donde, muchachos, se va a llevar a cabo la práctica de la agricultura, pero principalmente del cultivo de frutas. Por eso es que la Yunga es considerada la región frutícola de nuestro país, ¿ya? Gran parte de las frutas que nosotros consumimos, como fresas, manzanos, por ejemplo, ¿no? Entre cítricos, etcétera, durazno, ¿no? Vienen básicamente de esta región, ¿ya? En el caso de la quechua está ubicada entre los 2.300 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. El tipo de clima que va a presentar la región quechua es un clima templado seco, ¿ya? ¿Qué quiere decir templado seco? Bueno, ¿no? Que esta región va a percibir el mejor clima a nivel de todo nuestro territorio, a nivel de todo el país, ¿ya? Aquí vamos a registrar temperaturas promedio de 16 grados, ¿ya? Claro, con, digamos, ¿no? Registros de temperaturas más bajas durante las noches y también durante el invierno, ¿no es así? Aquí también en la región quechua se van a percibir lluvias, sobre todo durante la temporada de verano, lo cual influye en las actividades económicas que va a desarrollar la población dentro de esa región, ¿ya? Igualmente, si hablamos de la SUNY, mira, esta es la región que va entre los 3.500 a los 4.000 metros. Aquí vamos a encontrar un clima denominado templado frío, con una temperatura poco menor a los 12 grados Celsius en promedio. Y podríamos decir pues también que la SUNY es la región en donde se da inicio a un fenómeno natural conocido con el nombre de las heladas, ¿no? Las heladas vendrían a ser consecuencia de la brusca disminución de la temperatura a nivel ambiental, lo cual provoca pues que la humedad que se encuentra en la zona, en los suelos, por ejemplo, termine congelándose y termine formando pues escarcha, por ejemplo, ¿no? Sobre los caminos e inclusive esa humedad que envuelve a las hojas, ¿no? De las plantas, de los árboles también tiende pues a congelarse, ¿no? Y muchas veces las heladas terminan afectando pues a las actividades como la agricultura, ¿ya? A ver, dentro de lo que vendría a ser la región quechua, si hablamos de departamentos, diríamos lo siguiente. En primer lugar, chicos, recuerden algo, ¿ya? Que si nosotros mencionamos a departamentos, suele suceder que un departamento puede estar ubicado entre dos a más regiones, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En el caso de Lima, ¿no? Si hablamos de todo el departamento de Lima, ¿no? Lima tiene costa, pero Lima también tiene Yunga, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo Chosica, ¿no es verdad? Chosica sigue siendo parte del departamento de Lima, ¿sí o no? Y tiene Yunga. Si yo me voy al interior del departamento de Lima, por ejemplo, a la zona de San Mateo, ¿no es verdad? Y voy ascendiendo, pues yo ya me estoy metiendo a lo que se conoce como la Yunga, por ejemplo, la Yunga andina en este caso, ¿no? O la Yunga fluvial, como se le llama, ¿ya? Ahora, lo mismo sucede con las otras regiones. O sea, nosotros no podríamos decir estos 3 o 4 departamentos
¿no? Forman parte de la región Quechua. Si no, recuerden ustedes que respecto de la clasificación hecha por Javier Pulgar Vidal, lo que toma en cuenta qué cosa es la altitud del terreno. Entonces, hay departamentos cuyo territorio va a estar ubicado a diferente altitud. ¿No es así? Lo que sí podríamos mencionar, por ejemplo, son ciudades, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la región Quechua, si hablamos de ciudades como la ciudad de Ayacucho, ¿no? La ciudad de Huancayo, la ciudad de Huaraz, por ejemplo, ¿ya? Estas ciudades van a formar parte de la región Quechua, ¿correcto? Pero también recordemos algo, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, de lo que vendría a ser la Quechua, ¿no? Y me desplazo un poquito más arriba, ¿no? Por ejemplo, en el caso del departamento de Junín, ¿no? Junín no solamente pues es Huancayo, Junín no solamente tiene sierra, Junín también tiene selva, ¿no? Entonces ahí tendríamos que decir pues que las condiciones climáticas son diferentes. ¿Ya? Por aquí, por ejemplo, leo a uno de sus compañeros decir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la yunga marítima y la yunga fluvial? Bueno, la yunga marítima es aquella parte de la región yunga que está más cerca al mar, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo hablo de lo que vendría a ser Chosica, Chosica sería parte de yunga marítima, ¿ya? Porque está más cerca a la costa y por lo tanto cerca al mar. ¿No? Si yo hablo de lo que vendría a ser Huánuco, Huánuco ya sería yunga fluvial. ¿Por qué? Porque se encuentra más al interior, ¿no? Y ahí las lluvias también son mucho más permanentes, más intensas respecto a lo que vendría a ser la yunga marítima, ¿ya? Entonces, la yunga marítima y fluvial guarda relación con el hecho de que una está más cerca al mar y la otra se encuentra más pegada a lo que vendría a ser la cordillera de los Andes, ¿ya? Fluvial viene de ¿qué? De lluvias, ¿no es verdad? Entonces, de ahí el hecho de que las precipitaciones sean mayores respecto del otro sector de la yunga, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vuelvo a repetir, ciudades como la ciudad de Huancayo, ¿no? La ciudad de Huaraz, la ciudad de Ayacucho, ¿no? Al igual que ello, la ciudad de Huamanga, la ciudad de Cajamarca, por ejemplo, entre otras más, formarían parte de la región Quechua, ¿ya? Si yo me desplazo hacia la región bien, vamos retomando muchachos, ya, ahorita hay de verdad dificultades respecto de lo que es la, ¿no? La señal. En estos días de verdad he estado así, sí, pues, sí, ¿no? Ya, ok, muy bien, vamos trabajando, ya, cualquier cosa, por favor, les pido bastante paciencia, vamos a trabajar así porque, pues, la señal nos puede jugar un mal momento, ¿ya? Veamos por aquí entonces respecto de Zoom. Y ahí ya cuando hablamos nosotros de región Suni, nos preguntamos qué ciudades se pueden encontrar aquí en la región Suni. Por ejemplo, ahí podríamos mencionar a la ciudad de Puno, ¿ya? Puno es, digamos, una de las ciudades representativas de lo que vendría a ser la región Suni, ¿ya? Si hablamos de la región Puna, que está entre los 4.000 a 4.800 metros, diríamos pues que esta sería la región límite, ¿no? Para el establecimiento de la población, en donde la temperatura va a ser fría. Pero recordemos algo, la semana pasada yo les había comentado que había una localidad, ahí también, muy bien, Huancavelica, había una localidad del departamento de Puno que estaba ubicada a poco más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿recuerdan? Y habíamos dicho pues que si bien es cierto la concentración de población era reducida, ocurría pues que era una localidad permanente, o sea, una zona habitada en forma permanente. Y al parecer digamos, el factor que había generado, ¿no? La permanencia de esta población por encima de los 5.000 metros tenía que ver con la práctica de actividades como es el caso de la minería, ¿ya? Entonces ahí tenemos nosotros a lo que sería la región Janca, en donde en los primeros, digamos, metros de esta región Janca todavía vamos a encontrar a población, ¿ya? Entre los 4.800, 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Y lógicamente el límite de la región Janca vendría a ser pues el punto más alto de nuestro país, que sería el Huascarán, ¿no? ¿Cuál es el clima aquí? Es un clima gélido, bastante, ¿no? Bajo, con temperaturas inferiores a los 0 grados, ¿no es así? Y en donde, por supuesto, a consecuencia de esta característica climática, muchachos, no va a haber pues una gran y variada flora y fauna, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hablamos de flora, diríamos pues por aquí, vamos a hallar a lo que vendría a ser los musgos, los líquenes, y dentro de la fauna, pues,
especies de animales como el caso del cóndor andino, ¿no? Que se desplaza, ¿no? Por áreas de bastante altitud en nuestro país, ¿no? Imaginemos lo siguiente, que hemos hecho un recorrido por el territorio peruano, ¿no? Hemos empezado en la costa, hemos ido ascendiendo, ¿es verdad? Poco a poco, ¿no? Y luego vamos a descender, ¿no? Vamos a desplazarnos por la cadena oriental de la cordillera de los Andes, ¿no? Y vamos a llegar al territorio de la selva. Al ir descendiendo, ¿no? Por la cordillera, al ir descendiendo, la primera región que vamos a encontrar en el oriente, por supuesto, sería la región denominada Selva Alta, ¿no? También conocida como Rupa Rupa, ¿ya? Esta región se va a ubicar entre los 400 a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Es una región que se va a caracterizar porque, como ya habíamos comentado, ¿no? Es la más lluviosa del Perú, ¿no? Tiene un clima cálido, tropical, con temperaturas en promedio de 26 grados, ¿no es verdad? Y con fuertes precipitaciones, sobre todo en la temporada de verano. Por ejemplo, una de las localidades consideradas pues como la de mayor precipitación registrada, ¿no? Hacia nuestro territorio habría de ser la localidad de 15.000, que forma parte del departamento de Cusco. Profesora, Cusco también tiene selva, ¿sí? Si hablamos de Junín, si hablamos de Huánuco, si hablamos de Cusco, ¿ya? Estos departamentos, al igual que también Pasco, estos departamentos, además de contener en su interior áreas, ¿no? Que corresponderían a regiones como Quechua, por ejemplo, ¿no? Suni, también van a presentar dentro de su extensión áreas correspondientes a la selva del Perú, ¿no? Como es el caso de la selva alta. Entonces la localidad de 15.000 forma parte de la selva de Cusco. Al igual que también la localidad de la Convención, en donde pues desde hace varios años atrás se viene extrayendo el gas natural, ¿no? El gas de camisea, como se le llama. ¿Ya? Eso pertenece a la ceja de selva del departamento de Cusco. Por eso es que les comentaba hace un rato, ¿no? Que era un error decir qué departamento forma parte de cada región. No es así, más bien lo que debemos entender es que un departamento puede contener en su interior características de varias de estas regiones que estamos mencionando, ¿ya? Y descendiendo, vamos a encontrar a la región Omagua. ¿No es así? Rupa Rupa, por supuesto, significa caliente, caliente, ¿no? Ardiente, por las altas temperaturas que se registran acá. Y Omagua significa peces de agua dulce, ¿no es verdad? Esa es la denominación de la región Omagua, que vendría a ser, por supuesto, la selva baja. ¿No es así? Que se va a ubicar entre los 80 a los 400 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo es la característica climática en la región Omagua? Bueno, su clima es tropical, ¿ya? Si me preguntaran a mí qué factor influye, ya sabemos muy bien que el factor que influye en la región selva vendría a ser la baja latitud. También la presencia de los vientos alisios que van a terminar generando la concentración, ¿no? De nubes y de alta humedad en la selva que va a ocasionar a su vez fuertes precipitaciones, ¿no? En el caso de la selva baja será la región más cálida del país, la región que va a percibir temperaturas muy, muy altas. A tal punto, por ejemplo, que si nosotros en este instante hiciéramos un viaje hacia la selva baja, por ejemplo, ¿no? A la localidad de Pucallpa, no es así, que se encuentra en el departamento de Ucayali, o nos vamos a Yurimaguas, por ejemplo, que se encuentra en el departamento de Loreto, ahí vamos a encontrar pues temperaturas altas. ¿Ya? Temperaturas que miren, en la temporada de invierno aquí en Lima, mientras nosotros estamos con 16 grados, 17, en la zona mencionada se puede registrar temperaturas por encima de los 30 grados, ¿ya? Claro, ¿no? Por supuesto. Si hablamos de Loreto, pues podemos mencionar a Iquitos, ¿no? Podemos mencionar a Yurimaguas que hemos comentado, ¿no? O si nos vamos hacia el departamento que sería Madre de Dios, por ejemplo, Puerto Maldonado, ¿no? Todas estas áreas corresponderían a lo que sería la selva baja de nuestro país, ¿ya? Ahí están entonces. Pero miren, fíjense ustedes que la clasificación climática que hemos mostrado aquí en este esquema corresponde a la clasificación hecha tomando en cuenta a las 8 regiones del Perú. ¿No es así? Ahora, lo que vamos a hacer, muchachos, es complementar esta clasificación
antigua, ¿no? Porque lo que hemos mostrado hace un ratito, pues es una clasificación que durante años, ¿no? Se estudiaba para hablar respecto de las condiciones climáticas del Perú, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer, muchachos, es complementarla con lo que sería la clasificación hecha por el MINAGRI. El MINAGRI es el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, ¿no es así? El MINAGRI, basándose en una clasificación universal del clima hecha por el ruso Köppen hace algunas décadas atrás, ya, va a llevar a cabo también, digamos, ¿no? Tomando en cuenta esos aspectos teóricos, va a clasificar la característica climática de nuestro país, ¿no? Que si bien es cierto, miren, vamos a ver que se parece bastante a lo que estábamos comentando hace un ratito. Ocurre pues que aquí hay una mayor clasificación, ¿no? De clima. ¿Por qué? Porque se habla, por ejemplo, ¿no? De climas de 0 a 1000 metros, ¿no? Climas de 1000 a 2000, climas de 2000 a 3000, de 3000 a 4000, etcétera, ¿no? Mientras que hace un rato cuando hablábamos, por ejemplo, en Chunga decíamos 500 a 2300, Quechua de 2300 a 3500, etcétera. Pero vamos a ver que las condiciones son bastante similares, ¿no? En cuanto se refiere, pues, al marco conceptual, ¿ya? Por ejemplo, en esa clasificación mostrada por el MINAGRI, nos dicen lo siguiente, ¿no? Que hay una zona en nuestro país con clima muy cálido, seco, ¿no? Dice cálido, muy seco, perdón, ¿no? Que vendría a ser también llamado desértico o árido tropical, ¿ya? ¿A qué parte del Perú se refiere este clima cálido, muy seco? ¿Saben a qué parte hace mención? Miren, aquí está, al sector septentrional de la región costera. A ver, chicos, cuando yo digo región septentrional, ¿a qué me refiero? Cuando digo región septentrional, ¿qué cosa es la región septentrional? ¿Se acuerdan? Que lo habíamos visto hace algunas semanas atrás. Septentrional hace referencia al norte, ¿ya? Al norte. Cuando yo digo norte, boreal, septentrional, me están hablando de lo mismo, ¿ya? Cuando yo digo sur, ¿no? Austral, meridional, me están hablando de lo mismo, ¿correcto? Entonces, cuando yo te digo, así miren como aquí, ¿no? Esta clasificación, ¿no? Dice el sector septentrional de la costa. Entonces, estamos haciendo referencia a la costa norte del Perú, que hace un rato nosotros habíamos mencionado, ¿no? Con el clima semitropical. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, ¿no? Esta parte del Perú tiene un clima semitropical. Según la clasificación del MINAGRI, ese sector, miren, la denominación que le da, vuelvo a repetir, tomando en cuenta, ¿no? Ya una clasificación y una conceptualización, ¿no? Universalmente utilizada, nos dicen, pues, es una región de clima cálido muy seco, ¿ya? O desértico o árido tropical, ¿no? ¿Qué características tiene? Miren, dice, incluye gran parte de los departamentos de Tumbes y Piura, cosa que habíamos comentado también hace un rato, ¿no? Con el clima semitropical. Dice, entre el litoral marino y la costa aproximada, miren, hasta 2000 metros sobre el nivel del mar. O sea, aquí ya, ¿no? No solamente estamos hablando de la costa Ochala, sino un poquito más arriba todavía. ¿No es así? Esa vendría a ser la característica de este sector. Dice, representa menos del 3%, ¿no? De la superficie territorial del país, ¿no? Claro, es una zona bastante reducida, como ustedes están viendo aquí en el mapa, ¿ya? Dice de más o menos unos 35,000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y que se caracteriza por ser muy seco, con precipitaciones medias anuales, ¿no? Alrededor de los 200 milímetros se dice, pero estas precipitaciones fuertes se van a registrar, como ya sabemos muy bien, en la temporada de verano, ¿no es verdad? Ahora dice, y con una temperatura promedio de 24 grados Celsius, que habíamos comentado también hace un rato, ¿no? Sin cambio térmico invernal definido. ¿Qué quiere decir esta última parte, profesora? Sin cambio térmico invernal definido. Quiere decir que si tú, por ejemplo, estás en el departamento de Tumbes o Piura, sobre todo, ¿no? En las zonas más al norte, tú puedes estar en la temporada, ¿no? De junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿no? O sea, de enero a diciembre, y tú vas a poder disfrutar de sol durante el año, ¿ya? O sea, vas a sentir radiación solar, vas a sentir una temperatura alta, ¿correcto? En esta parte del Perú, chicos, en este sector, no hay un verano y un invierno marcadamente acentuado, como aquí en Lima, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima tenemos verano muy cálido e invierno frío y muy húmedo, ¿sí o no? En esta zona del país
no sucede esa situación. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante que nosotros pues identifiquemos a un pedacito de la costa peruana, ¿no? Que es la costa norte, con clima denominado cálido muy seco. ¿Ya? Recuerda tú que aquí llueve, sí, pero es en la temporada de verano. Profesora, ¿y esas lluvias de verano generarán algún tipo de vegetación propio de esta región? Claro, cuando tú vas a la costa norte del Perú, por ejemplo, puedes encontrar pues árboles como el guarango, ¿no? Al igual que ello, el zapote, por ejemplo, los manglares, ¿no es verdad?, de la zona de Tumbes, que es propio de las características climáticas que hay en la zona. ¿Ya? Otro sector que vamos a mencionar, miren, habría de ser la otra parte de la costa, que también nosotros hemos referido hace un momentito, ¿no? Fíjense aquí en el gráfico, ¿no? Que estamos mostrando. Fíjense aquí, ¿no? Dice, la segunda región sería aquella de clima semicálido muy seco, también llamado desértico árido subtropical, que es una definición parecida a la que habíamos mencionado, ¿no? Cuando te hablé de la costa central y sur, te dije, ¿no? Clima subtropical árido, ¿sí o no? Miren, es lo mismo, ¿ya? Pero desértico, por la misma condición que habíamos comentado. Como no llueve mucho, dijimos, entonces, ¿cómo es su suelo? Árido. Claro, si en la costa central y sur, ¿no?, lloviera permanentemente, lo primero que ocurriría sería que tendríamos bastante vegetación. Tú te das un paseo por la zona de Lima, por las principales vías de conexión, ¿no? Por ejemplo, la carretera central, ¿no? O la carretera, la Panamericana, y te vas a dar cuenta que vegetación es lo que escasea. ¿No es así? Como consecuencia, pues, de ese clima muy seco. ¿Ya? Dice, comprende casi toda la región de la costa, desde Piura hasta Tacna, ¿no? Y desde el litoral del Pacífico hasta aproximadamente, mira aquí ya un poquito más arriba, ¿no? Ubica los 2.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y esta zona representa el 14% de la superficie total del territorio peruano. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que destaca aquí? Dice, su clima pues se caracteriza porque tiene una precipitación promedio anual de 150 milímetros, es decir, llueve menos que en la costa norte, cosa que hemos comentado, ¿no es verdad? Y la temperatura media va entre los 18 a los 19 grados Celsius, decreciendo en los niveles, dice, más elevados de la región. O sea, si yo me voy, ¿no?, hacia las zonas más altas de esta, ¿no?, de esta área que estamos mencionando, pues obviamente la temperatura va a ser menor. Y eso sabes muy bien tú porque forma parte de lo que conocemos como gradiente térmica, ¿no? A mayor altura, menor temperatura. ¿Ya? Entonces, te pregunto yo, hasta aquí, ¿hemos visto alguna diferencia respecto de la clasificación de clima que habíamos presentado al comienzo del tema? ¿No? Lo que vimos al comienzo corresponde obviamente a una clasificación tradicional. Ahora vuelvo a repetir, lo que estamos presentando, ¿no?, en estos momentos corresponde más bien a el uso de conceptos universales respecto del clima, ya que lo ha planteado San Marcos en los últimos años. Por eso estamos mostrando ya estos dos tipos de esquemas. Veamos, miren aquí otra zona. ¿Ya? Aquí tenemos una región con clima templado subhúmedo, dice, de estepas y de valles interandinos. Dice, este clima es propio de la región de la sierra, ¿no? Aquí estamos adentrándonos a la región andina, correspondiendo a los valles interandinos bajos e intermedios, situados entre los 1.000 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar. A ver, te pregunto yo, teniendo la clasificación anterior de las 8 regiones naturales, pregunto yo, ¿qué regiones naturales estarían incluidos dentro de este sector de clima templado subhúmedo? A ver, si dice que está entre los 1.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. A ver, ¿qué zonas abarcaría? ¿Qué regiones, no? De la, ¿no?, Costa, Yunga, Quechua, Suni, Jalca, Puna, ¿no?, Campo Cordillera, etcétera, ¿no? ¿Cuál de ellas abarcaría? Claro, muy bien, Esdrúbal, ¿no? La región Yunga y la región Quechua, ¿no? Porque la Yunga va de los 500 a los 2.300 y la Quechua de los 2.300 a 3.500, ¿no? Entonces, esta área, identificada por el Minagri, entre, ¿no?, los 1.000 a 3.000 metros, miren, tiene un clima templado subhúmedo, ¿ya? Que abarca, como estamos leyendo aquí, a los valles interandinos bajos, ¿ya? E intermedios. ¿Qué son esos de valles interandinos? Bueno, ahí tendríamos que hablar pues de los valles
como por ejemplo el Valle del Mantaro, los valles que forman parte del área andina del departamento de Ayacucho, del departamento, por ejemplo, de Cajamarca, del departamento de Ancash, etcétera. O sea, la sierra, ¿no? La sierra como nosotros la conocemos y la zona de la región andina con mayor concentración de población, ¿ya? En donde la temperatura puede llegar, ¿no? A sobrepasar los 20 grados Celsius, dicen, ¿correcto? Y las precipitaciones anuales se van a encontrar por debajo de los 500 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que aquí llueve menos, ¿no es verdad? Respecto de la región de la costa. Pero sucede que sus lluvias son intensas, llueve más, perdón, ¿no? Pero sus lluvias son intensas durante la temporada de verano, ¿ya? Ustedes saben que en la sierra las lluvias son torrenciales, ¿no es así? Y la presencia de lluvias es importante en la región andina porque esto marca para ellos el inicio de sus periodos productivos, ¿no? Más bien, cuando ocurre que las lluvias se retrasan, la población del área andina se ve económicamente muy afectada. Por ejemplo, yo recuerdo en el año 2019, ¿sí? Un año antes de la pandemia, estábamos comenzando pues ¿no? El ciclo verano repaso, ¿no? En una institución y obviamente vemos todos estos temas, ¿no? Y en los noticieros de la ciudad capital informaban respecto pues que a consecuencia del retraso de las lluvias se había generado pérdidas económicas para las poblaciones de los valles interandinos de nuestro país, ¿no? Que quiere decir que, o sea, ellos preparan sus tierras, ¿no? Para sembrar, ¿no es verdad? Pero si la lluvia se retrasa, pues se genera para ellos ya un problema, ¿no? Económicamente fuerte. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos a ver que en las partes más elevadas, por supuesto, vamos a hallar pues menor temperatura. ¿Ya? Eso vendría a ser el clima templado subhúmedo. Una cuarta zona correspondería a clima frío o boreal, dicen, de los valles mesoandinos, ¿no? Valles que se encuentran por encima de los 3.000 metros, por cierto, ¿no? Y dice pues que están entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y se caracteriza por precipitaciones anuales promedio de 700 milímetros y sus temperaturas medias, miren lo que comentaba hace un rato, de 12 grados Celsius. Presenta veranos lluviosos e inviernos secos con fuertes heladas. Por ejemplo, eso, las heladas ya estarían pues entre lo que serían los 3.800, 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué departamentos del Perú, por ejemplo, van a verse afectados, ¿no? Por el tema de las heladas? Departamentos como Puno, por ejemplo, ¿no? Ya enfrentan esta situación. Huancavelica en sus partes altas, por ejemplo, ¿no? Ayacuchos también en sus zonas altas van a registrar problemas respecto de las heladas, ¿ya? Como ustedes están presenciando pues en las imágenes, ¿ya? Ahí se produce agricultura, profesora, en los valles mesoandinos. Claro, ahí se cultiva productos de altura, productos como por ejemplo sería la quinoa, la oca, la mashua. No sé si ustedes han consumido alguna vez oca, ¿no? Lógicamente, pues entre ellos la maca también se va a llevar a cultivar en este sector, ¿ya? Luego tenemos por aquí, así es, ¿no? Vamos a ver por aquí una región de clima de nieve, gélido, con temperatura bastante baja, ¿no? Dice, ese clima corresponde al de nieve perpetua, ¿no? Ahí ya, pues obviamente aquí tenemos a nuestros glaciares, ¿no? Climas de alta montaña con temperaturas, miren, bastante bajas durante gran parte del año, ¿no? Y miren, su temperatura puede alcanzar a ser inferior a los 0 grados, ¿ya? Y por lo general, esta condición lo vamos a encontrar por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Ahí vamos allá a las cumbres más altas de nuestro país, ¿no? Aquí, profesora, ¿se puede desarrollar actividad económica? Bueno, a nivel de lo que vendría a ser los 5.000 metros sobre el nivel del mar, vamos a encontrar, por lo general, la naciente de los ríos, ¿no? Lo que se conoce como cabecera de cuenca. Y en estos sectores, en los últimos años, se ha venido también desarrollando la actividad de la minería, ¿ya? Por ejemplo, hace un rato, ¿no? Te hablé acerca de una comunidad ubicada en el departamento de Puno a poco más de 5.000 metros sobre el nivel del mar.
¿no? Y muy cerca de donde ellos están ubicados, pues vamos a encontrar actividad minera. Pero algo que también se ha venido desarrollando ya desde hace años en este sector de clima de nieve o gélido, es el hecho pues que debido a lo que es pues el hielo permanente dentro de esa zona, se ha venido desarrollando el deporte de aventura, ¿no? Muchos turistas nacionales e internacionales se desplazan a estas zonas, ¿no? Como por ejemplo Pastoruri, ¿no? En el departamento de Ancash, para poder disfrutar del paisaje, ¿no? Como también de la nieve pues perpetua que hay en el lugar. ¿No es así? Luego tenemos a lo que sería ya la selva alta y la selva baja que habíamos comentado hace un rato, ¿no? Por ejemplo, tenemos un clima semicálido muy húmedo o subtropical muy húmedo que corresponde, vuelvo a repetir, a la selva alta de nuestro país y que es considerado pues como la región más lluviosa que vamos a encontrar en todo el país. ¿No es así? Ahí está, como les comentaba hace un rato, ¿no? La zona de 15.000, que es una de las zonas más lluviosas, en donde, fíjense ustedes, las precipitaciones sobrepasan los 5.000, se dice, pues, milímetros respecto a lo que concierne al resto del país. ¿Ya? Y las temperaturas en promedio, pues, pueden estar entre los 22 a 23 grados. Mientras que, si hablamos de la última región, pues ahí estamos haciendo mención de lo que sería la selva baja. Fíjense ustedes en esta fotografía, este hermoso paraje en donde observamos, pues, ¿qué cosa vendría a ser esto, muchachos? Esto de aquí, que estamos viendo en la fotografía, ¿no? Claro, esto está representando a lo que sería un meandro, ¿no es verdad? ¿Qué son los meandros? Los meandros serían recorridos, ¿no? Recorridos ondulantes de los ríos de la Amazonía peruana. ¿Por qué se desplazan así? ¿No? Una de las preguntas de San Marcos planteaba, ¿por qué los ríos se desplazan en forma de meandros, ¿no? O formando meandros? Pero esto tiene que ver con algunos factores, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, por el relieve llano o plano, que destaca en la selva baja, que es ¿no? la causa principal, diríamos, y el otro que tendría que ver con la densa vegetación que vamos a encontrar en el recorrido. ¿Ya? El caso es que esto es la selva baja del Perú. Y aquí, como hemos comentado, se van a registrar temperaturas muy altas. Las temperaturas medias están pues por encima de los 25 grados, ¿no? Y no vamos a encontrar en la selva baja de nuestro país un cambio térmico invernal. O sea, tú te vas en la temporada de invierno y allá pues no se siente el frío, salvo que ocurriera, ¿no? Una anomalía como es el caso del friaje, ¿no? El friaje vendría a ser una alteración a las condiciones climáticas de la región, producto del ingreso de masas de aire muy frías que vienen desde el Océano Atlántico, traídos por lo que se conoce como el anticiclón del Atlántico Sur, que ha sido pregunta también de examen de admisión, ¿ya? El friaje es un fenómeno que genera que la temperatura ambiental en la región de la selva baja disminuya, ¿no? Que de ser en promedio 25 grados pueda llegar a presentar temperaturas de 14, 13 grados, 12 grados, que por supuesto para la región de la selva baja, que es la región más cálida del país, pues no es algo usual, ¿no es verdad? Es una, vuelvo a repetir, una anomalía, ¿no? Pero el friaje pues tiende a durar más o menos unos 7, 10 días, ¿no? Aunque se presenta durante el año en varias ocasiones, ¿correcto? Sobre todo acentuado en los meses concernientes a lo que sería pues la estación de invierno y también de primavera, ¿ya? Pero el resto del año se siente bastante calor, ¿no? Sobre todo en la ciudad. Por ejemplo, tú visitas la ciudad de Pucallpa, el calor es infernal, ¿no? Yo he tenido, como en una ocasión les comenté, me parece, ¿no? La oportunidad de estar en las ciudades de la selva baja, como por ejemplo una de ellas sería la ciudad de Pucallpa, y en la misma ciudad, en la ciudad, el calor es insoportable en la temporada de invierno. Por ejemplo, hay algunos, ¿no? Algunas personas, algunos muchachos incluso dicen, profesora, mientras Lima está en verano, la sierra está en invierno. ¿No es verdad? ¿Será posible que Lima esté atravesando su verano
y la sierra esté atravesando su invierno en la misma época. ¿Será posible eso? No. Por la clasificación de estaciones que nosotros habíamos comentado, sabemos que las estaciones se alternan no por región, sino por hemisferio, ¿no es verdad? O sea, en este instante, todo el hemisferio sur está atravesando por la estación de invierno y todo el hemisferio norte está atravesando en este instante por su estación de verano. Pero ¿por qué nosotros, no? Aquí, por ejemplo, en invierno sentimos frío, ¿no? Frío con alta humedad. ¿Y por qué la selva, no? En esta misma temporada puede registrar temperaturas de 30 grados? Porque en la selva baja, lógicamente, como ya hemos dicho, ¿no? Ahí pues se va a acentuar el factor baja latitud, ¿correcto? Eso es lo que va a pasar con el caso de la selva peruana, ¿ya? Así que ahí la temperatura es bastante alta. Pero miren, ojo, si estás en la ciudad, pero yo les aseguro lo siguiente, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, se adentran aquí a la zona boscosa, ustedes están viendo por aquí, si atraviesan, por ejemplo, ¿no? Ya si estás en la localidad de Pucallpa, si atraviesas el río Cayali, ¿no? Y te desplazas hacia las comunidades nativas, ¿no? Ahí en la zona donde hay bastante vegetación, ahí más bien tú sientes un ambiente fresco, ¿no? Un ambiente bastante agradable, ¿no? Claro, donde hay abundante vegetación. ¿Por qué? Porque lógicamente la vegetación va a contener, ¿no? Pues esas altas temperaturas que hay en la zona, ¿no? Se convierte en una especie de protector, de barrera, ¿no? Frente a las altas temperaturas. Por eso se dice que es muy importante que en ciudades muy cálidas, pues la vegetación abundante que exista, lo que va a hacer es regular la temperatura ambiental, ¿ya? Y por eso se dice que en zonas, ¿no? En donde, por ejemplo, escasea la vegetación, como el caso de Lima, en verano se siente mucho, mucho calor, ¿no? Sentimos que el sol prácticamente nos quema y eso tiene que ver también con el hecho de que haya escasa presencia de vegetación. ¿Sí o no que si tú te pones a la sombra de un árbol en verano, sientes un ambiente fresco? ¿No es así? Es lo mismo, ¿no? Que pasa a nivel de lo que vendría a ser la selva baja de nuestro país. ¿Ya? Entonces no lo olvides, ¿no? Selva baja, clima cálido, húmedo, considerado como pues la región de mayor temperatura que vamos a encontrar en nuestro país. Y miren, representa el 43% del total de la superficie territorial del país, ¿no? O sea, es la zona, ¿no? Más extensa del Perú y es el clima, ¿no? Digamos, imponente a nivel del oriente peruano, ¿ya? Muy bien, muchachos, ¿no? Entonces, hasta aquí nosotros pues estamos hablando respecto de lo que vendrían a ser las características climáticas, ¿no? De nuestro territorio.